Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la Expo 2020 y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Víctor Morales y bueno, tengo el honor porque él fue mi maestro en la maestría y pues por eso dije yo lo presento el día de hoy. Y bueno, él es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, con maestría y doctorado en ingeniería telemática de la Universidad Politécnica de Cataluña, con especialidad en seguridad informática, trabajando para el sector de salud en la empresa española CIT en el área de investigación y desarrollo, participando en proyectos de voto electrónico en diversos países como consultor independiente en diversos proyectos de desarrollo de software. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ y director del Laboratorio Nacional de Tecnologías de la Información, Sistemas de Expediente de la UACJ. Y sus principales intereses en la investigación se enfocan en seguridad en sistemas de voto electrónico. Pues bienvenido, Víctor, y me da mucho gusto que nos acompañe en esta expo. Muchas gracias, Tania. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y por compartir esta charla acerca de ciberseguridad con cada uno de ustedes. Permítame contarles un par de experiencias de mi juventud. Cuando tenemos ya arriba de 40 años, pues ya empezamos a pensar en cuando éramos jóvenes, ¿no? Y a contar este tipo de experiencias, cuando ya nos empezamos a sentir viejos. Pero cuando yo era estudiante universitario, al final de un semestre, para entregar un proyecto muy importante que requería muchas horas de programación, estábamos un compañero de mi clase y yo en mi casa. Ya teníamos como una semana trabajando en un proyecto y ya era el último día. Al día siguiente teníamos que entregar ese proyecto. Pues después de las clases nos fuimos a casa y estuvimos toda la tarde trabajando, codificando. Hacíamos turnos, en ratos codificaba él, en ratos yo. Y bueno, ya como a las 8 de la noche más o menos, ya un poco cansados, en una de esas mi compañero estira las piernas y al estirar las piernas, con el pie le pica el botón del regulador que le daba corriente a la computadora. Primero nos asustamos, se apagó la computadora, inmediatamente le pregunto, ¿hace cuánto que no guardabas? Y me dijo, ni me acuerdo, creo que no he guardado en toda la tarde. Y sí, cuando encendimos la computadora, resulta que las últimas 4 o 5 horas de trabajo no las habíamos guardado. Por lo tanto, fue volver a empezar, y eso ocasionó que termináramos a las 3, 4 de la mañana, ¿no? En lugar de terminar a las 9, 10 de la noche, como estaba planeado. Esa es una experiencia que tuve que me empezó a hacer un poquito de clic acerca de la ciberseguridad. Tal vez se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con ciberseguridad? Más tardecito lo vamos a ver. Otra experiencia que tuve ya en mi último semestre y haciendo mis prácticas profesionales, ya hacia el final del semestre, ya para terminar la carrera, tenía que hacer un reporte de esas prácticas profesionales y irle mostrando los avances a mi tutor ahí en la universidad. Pues ya casi para terminar el semestre, ya casi con el trabajo completo, mi tutor me citó para ir y mostrarle los avances. Llegué y ya era noche, entonces para cuando iba a salir le pedí a un primo que tenía carro que fuera a recogerme. Entonces ya yo salí con mi tutor, me dirigí al estacionamiento, ahí me encontré con mi primo y justo cuando yo me iba a subir al carro me di cuenta que había un líquido derramado ahí en el asiento en donde yo iba a estar. Entonces, por lo tanto, primero decidí limpiarlo antes de subirme. Entonces, me quité la mochila de la espalda y la puse encima del carro. Y entonces limpié lo que tenía que limpiar y me subí al carro y nos fuimos. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta que mi mochila no estaba conmigo. Y claro que recordé que la había dejado encima del carro. Pues, desde luego, tampoco estaba ahí. Nos regresamos por el camino que habíamos llegado y no encontramos la mochila. Y en esa mochila yo tenía un disquete. Quizás muchos de ustedes ni los conocen, pero eran disquetes de 3,5 pulgadas y ahí estaba guardado mi trabajo final y bueno, pues había desaparecido, no lo tenía respaldado en ninguna parte, así que fue volver a hacer el trabajo que había hecho durante 3 o 4 meses y lo tenía que hacer en unos cuantos días. Bueno, este par de experiencias quizás les ha pasado algo similar. Desde luego hoy tenemos muchas opciones de respaldo de datos, está la nube, servicios como Dropbox, OneDrive o otros servicios, ¿no? Esperaría que a ninguno de nosotros nos haya pasado algo de eso recientemente. Otras situaciones de la vida diaria que quiero comentarles. Esta es muy común.
estamos en una videollamada, estamos en una reunión importante, o estamos en la clase, o estamos en un videojuego en línea y de repente se va la conexión a internet. Y nos sale por ahí algún mensajito de que está intentando reconectarse. Y nos da coraje, ¿no? Porque a veces son cosas importantes las que estamos haciendo. Otra situación es cuando hacemos compras en línea. En muchas ocasiones, quizás han escuchado de alguien o han leído, o a ustedes mismos les ha pasado, que compran algo y a la hora que reciben su paquete les llega algo diferente. Bueno, quizás esto no es tan grave, se puede solucionar, pero pudiera ser más grave que alguien capture los datos de mi tarjeta con la que hice la compra y entonces haga mal uso de esa cuenta y vacíe pues todo mi saldo. Eso sí sería más grave y es algo que suele suceder también. Otra situación, como ustedes saben, utilizamos los sistemas de banca en línea y estos nos dan acceso a través de aplicaciones o a través de un explorador de internet. Pues bien, toda esa información que nosotros accedemos está en alguna base de datos de algún servidor del banco. Si alguien entra o modifica esa base de datos, pudiera ser capaz de quitar el saldo que está en mi cuenta y moverlo a otra cuenta o a muchas cuentas. De tal manera que yo quedaría arruinado. Bueno, esa es otra situación que quizás no nos ha pasado o no pasa tanto. Seguro que hemos leído acerca de ella. Situaciones también en entornos más allá del comercio electrónico serían las del voto electrónico. En México no sucede mucho todavía, pero va a suceder. Pero hay otros países en los que se utilizan máquinas para votar, ya sea máquinas presenciales, que son parecidas más o menos a un cajero automático, o por ejemplo aquí en México ya se hizo alguna experiencia con tabletas, con iPads para votar, y también a través de internet. Ya hay muchos medios para voto electrónico, pero todos esos votos se almacenan en una base de datos, y esa base de datos está en algún servidor, está al alcance de alguien. Primeramente del personal interno que labora allí o que está custodiando las elecciones, pero también puede haber intrusos externos que logren entrar a esas bases de datos y ya sea eliminar o modificar mi voto para cambiar el resultado de la elección. Ojalá pudieran cambiar solo un voto, ¿no? Pero pueden cambiar todos los votos. Otra situación es el robo de identidad. Es un delito que cada vez ha ido creciendo más y se trata de que las personas entran a nuestros perfiles de redes sociales, a otros recursos que encuentran, empiezan a juntar información piezas por piezas y entonces logran formar una identidad diferente a la de ellos, es decir, pueden robar mi identidad y entonces hacer en mi nombre cosas que tal vez me van a perjudicar después económicamente. Otro problema que nos estamos enfrentando, o que se están enfrentando sobre todo las grandes organizaciones y los gobiernos, es la fuga de datos. Esta consiste en que alguien desde el exterior o alguien interno filtra datos importantes para esa organización. Y esos datos pueden ser secretos industriales, pueden ser secretos gubernamentales, puede ser propiedad intelectual, pueden ser datos personales de empleados, de clientes, etcétera. Entonces, esto es algo que está sucediendo mucho. Incluso hay, como veremos más adelante, hay grupos organizados, obviamente de personas anónimas, que llevan a cabo este tipo de actos ilegales. Y bueno, una situación más, que tal vez esta es más crítica que todas las anteriores. La mayoría de los hospitales, especialmente los privados, pero también muchos de los públicos, utilizan sistemas de expediente clínico electrónico. Es decir, sistemas de información donde el personal médico de enfermería registra los datos de los pacientes y ahí van dando el seguimiento de su expediente o su historial. Imagínense la situación en la que un médico receta o prescribe o registra ahí en el sistema un medicamento, una dosis y una frecuencia. Y que a la hora que la enfermera va y consulta esos datos para luego ministrarlos al paciente, imagínense que ese dato haya cambiado, que la dosis o la frecuencia o incluso el medicamento sean diferentes. Estas son situaciones que pueden suceder nuevamente porque esos datos están en una base de datos, esos datos son susceptibles a ser capturados o a ser modificados, tanto por personal que tiene acceso con derecho a esos recursos, así como de personal que puede acceder a través de medios no legítimos. Y por lo tanto esto pudiera ocasionar algún problema en la salud del paciente,
o incluso la pérdida de la vida, ¿no? Por eso comentaba que esta puede ser una situación más extrema, pero que es muy susceptible de suceder. Ahora, hablando de todas estas experiencias, las que a mí personalmente me pasaron siendo estudiante y todas estas que siguen pasando, pues nos damos cuenta de que el tipo de problemas que suceden en los sistemas de información van aumentando. Los retos de seguridad van aumentando porque también las tecnologías que utilizamos han ido creciendo, han sido más complejas y por lo tanto dan más oportunidad a este tipo de ataques. Ahora, ¿qué es la ciberseguridad? La definición de Kaspersky, que es una empresa dedicada a crear soluciones de seguridad, dice que la ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. A esta definición yo agregaría otra parte, porque aquí solamente se están enfocando a ataques maliciosos, pero también puede haber pérdida de información o puede haber riesgo de la pérdida de la integridad de los datos a causa de accidentes, a causa de fallos técnicos, a causa de desastres naturales, entre otros. Entonces también tenemos que defendernos de estos eventos no esperados. Ahora, en cada una de las situaciones que les conté también al principio, algo se ve afectado. Puede ser la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad. Y a este triángulo se le conoce como la triada CIA, por las iniciales de estos tres conceptos. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad es mantener la información libre de accesos no autorizados. Es decir, que nadie que no tenga acceso legítimo a esa información pueda acceder a ella. ¿Qué es la integridad? Pues también está relacionado con los datos y tiene que ver con que los datos se mantengan íntegros, es decir, que no haya manipulaciones, modificaciones o eliminaciones de datos sin los medios autorizados para hacerlo. Y finalmente la disponibilidad. La disponibilidad significa que los recursos deben estar a mi alcance siempre que yo los necesito. El ejemplo que vimos de la pérdida de conexión de Internet es un problema de disponibilidad. Es decir, en ese momento que yo lo necesito, no estoy accediendo a ese recurso, a ese dato o a esa información que estoy solicitando. Entonces también es un problema de seguridad. ¿En dónde se necesita la ciberseguridad? En muchas áreas. Yo la clasifiqué en 3 o 4 diferentes para enfocarlo más, pero puedo decir que en todas las áreas se necesita. Las empresas, por ejemplo, toda empresa que maneja recursos informáticos, hardware y software o la combinación de estos, necesita ciberseguridad. Y hoy en día, ¿qué empresa no tiene este tipo de recursos? Los gobiernos también necesitan ciberseguridad. Como ustedes saben, los gobiernos son una parte muy importante de la sociedad, manejan mucho de la información relevante, aplican políticas públicas para el beneficio de la sociedad, en el mejor de los casos. ¿Qué pasa cuando la información o los recursos de los que ellos disponen, hablando de sistemas de información, qué pasa cuando se ven afectados? ¿Qué pasa cuando se atenta contra la confidencialidad de los datos? ¿Qué pasa cuando se eliminan o manipulan datos? ¿O qué pasa cuando los datos no están disponibles? Esto puede ocasionar graves problemas tanto internamente y también relaciones entre países. Por lo tanto, es un punto importante en donde se necesita ciberseguridad. ¿En dónde más se necesita ciberseguridad? Ya hablamos de las empresas, ya hablamos de los gobiernos, hablemos ahora del hogar de cada uno de nosotros. Allí se necesita ciberseguridad. Y uno de los mitos de la seguridad es qué tan importante puedo ser yo como para que alguien, algún intruso, algún hacker, se fije en mi información o quiera robarme o perjudicarme. Pues déjenme les digo que los hackers no están viendo, los hackers maliciosos no están viendo quién soy yo o quién no soy. Ellos simplemente lanzan ataques y si encuentran información valiosa, la van a capturar. Y entonces ya puede venir algún daño. Y eso es en este momento, pero no va a pasar mucho tiempo, y me estoy refiriendo a 5 o 10 años, en que nuestros hogares, además de tener computadoras, además de tener dispositivos móviles, vamos a tener una serie de aparatos, que es lo que llamamos Internet de las Cosas, una serie de aparatos inteligentes que son para facilitarnos la vida, pero que también nos van a complicar mucho el aspecto de privacidad y otros aspectos de seguridad. Entonces, más que nunca en los próximos años se va a necesitar ciberseguridad
en nuestros hogares. Y a lo mejor para resumir de alguna manera, todo entorno que utilice Internet necesita ciberseguridad. De hecho, cuando solamente existían sistemas locales, quizás ahí solamente había que cuidar los 3 o 4 empleados que estaban a cargo de los servidores o de la administración de sistemas locales. Y si esas personas eran confiables, pues digamos que ya era un gran avance para las empresas. Pero a medida de que un servidor tenga salida hacia Internet, entonces ya esas 3 o 4 personas, o ese número de 3 o 4 que están internamente, se incrementa en miles de millones de personas que pueden tener acceso a mis recursos a través de Internet. Desgraciadamente, la misma ventaja de Internet, o lo que lo hace más atractivo, es que es un espacio o es un canal público. Pero eso a la vez es su misma o la peor desventaja, el hecho de que sea un canal público y de que cualquiera pueda acceder a mis recursos a través de Internet. Ahora, ser un hacker. Hemos escuchado seguramente este término en varias ocasiones. ¿Ser un hacker es bueno o es malo? Pues no podemos decir que sea bueno o malo, tendríamos que irnos al contexto histórico. Aquí en la foto de la izquierda ven a 2 personajes, uno de ellos se llama Steve Wozniak, y él era un experto informático, de los primeros que podemos tener datos o que fueron reconocidos mundialmente. Y él, junto con la otra persona en la fotografía, que es Steve Jobs, formaron la compañía que conocemos como Apple, que seguramente todos conocemos esta empresa. Entonces podríamos decir que esta empresa surgió de la colaboración de un hacker. ¿Por qué? Porque estoy hablando de hace 30 o 40 años, en esas décadas se le llamaba hacker a una persona con grandes conocimientos y habilidades que se dedicaba a detectar fallos de seguridad en los sistemas informáticos. Entonces lo que hacían ellos, y de hecho ahí en San Francisco, que digamos es la ciudad más popular en cuanto a tecnología desde esa época, se reunían cada semana en un club algunos de estas personas que tenían habilidades, y las nuevas tecnologías que iban sacando las grandes empresas como IBM, pues ellos trataban de meterse a las tripas de esos equipos de cómputo y saber qué tenían y además mejorarlos y proponer nuevas cosas. Entonces de ahí surgen ellos y a ellos se les llamaba hackers. ¿Hacían algo ilegal? Para nada. Otro de los pioneros, digamos, en este tipo de movimientos fue el de la foto de la derecha, que también o todos lo conocemos o hemos escuchado hablar de él, o al menos de su empresa. Es Bill Gates, y es el fundador de la empresa Microsoft, que seguramente cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha utilizado algún producto de esta empresa. Ya más actualmente existen otros personajes que se dedican al área de seguridad de la información, de manera muy talentosa. Uno de ellos, Bruce Schneier, llamado por muchos como el gurú de la seguridad informática, ha hecho increíbles aportaciones en el área de seguridad. Y él solamente se dedica a estar innovando y proponer soluciones. Tiene su propia empresa, pero prácticamente todo lo que él innova pues es utilizado por muchas otras empresas en el área de seguridad. Otros como Graham Crowley o Georgia Whitman son consultores de seguridad hoy en día muy exitosos, gente muy talentosa con muchas habilidades técnicas para dar soluciones a los grandes corporativos. Por otro lado, tenemos un personaje interesante como Kevin Mitnick, que él, siendo joven, cayó en la tentación de utilizar sus habilidades técnicas para llevar a cabo algunos crímenes. No crímenes muy graves, pero sí accedía a los servidores del gobierno de Estados Unidos y les robaba información y tumbaba sus sistemas o hacía que sus sistemas dejaran de funcionar. Por lo tanto, fue perseguido durante varios años por el FBI hasta que fue localizado, juzgado y estuvo en prisión durante 5 años por los delitos que cometió. Una vez que sale de prisión y ya con una actitud más madura, siguió utilizando sus habilidades técnicas, pero ahora se dedica a dar consultoría a las grandes empresas. Del otro lado, este hombre que no sabemos quién es, anónimo, perteneciente al grupo precisamente Anonymous, y así como él hay muchos expertos en seguridad que se autodenominan también hackers, pero su única finalidad es filtrar datos de organizaciones importantes, de las grandes empresas y sobre todo de gobiernos, ¿no? Como forma de manifestación, si lo queremos ver así, sin embargo cometen delitos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿ser un hacker es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo,
Lo bueno o malo es la acción que esa persona con esas habilidades técnicas lleva a cabo. Por lo tanto, puede haber buenos malos y puede haber malos hackers buenos. ¿Okay? En todo este contexto de que los hackers eran personas con muchas habilidades técnicas y después se le denomina hackers a las personas que cometen crímenes, pues ya se ha hecho una distinción entre hackers de sombrero blanco, los que no hacen o los que no cometen delitos, que solamente tratan de penetrar sistemas, pero para ayudar a las empresas a mejorar precisamente sus sistemas, y los de sombrero negro, que son los que sí lo hacen solamente para obtener algún beneficio económico, fama o de algún otro tipo. Entonces, tal como en una cancha deportiva, no pondríamos de un lado de la cancha a un equipo de profesionales y del otro lado de la cancha a un equipo de amateurs, sería ilógico pensar que pudiera haber una competencia justa. También en la cancha de la seguridad informática tenemos estos dos bandos. Por un lado, los profesionales que se dedican a tratar de perjudicar a las organizaciones, infiltrándose a sus sistemas de información y a sus recursos de comunicaciones. Por el otro lado, tiene que estar, en el lado bueno de la cancha, tienen que estar también profesionales. Si no, no sería una pelea competitiva. Por lo tanto, los hackers que cometen crímenes, así como son tan buenos técnicamente, del otro lado tiene que haber también profesionales a ese mismo nivel. Ahora, ¿qué hace un especialista en ciberseguridad? No solamente es alguien que hackea. Un especialista en ciberseguridad tiene una serie de actividades y no significa que todos hagan lo mismo, sino que estas son diferentes áreas en las que se puede desenvolver un especialista en ciberseguridad. Análisis de riesgos. Siempre enseño a mis alumnos que antes de decidir implementar alguna técnica o mecanismo de seguridad, tenemos que hacer un análisis de riesgos. Es decir, si nos contrata una empresa o un gobierno y nos dice, necesito que me aconsejes qué debo hacer en cuanto a seguridad, no podemos dar ningún consejo sin antes haber hecho un análisis de riesgos. ¿Y qué implica hacer un análisis de riesgos? Pues conocer toda la infraestructura, conocer todos sus sistemas, conocer sus principales activos, es decir, la información o los recursos más valiosos, saber qué se perdería en caso de que se vean afectados esos recursos, y entonces ya cuando tenemos todo ese panorama de los riesgos posibles, es cuando podemos ser capaces de proponer buenos mecanismos de seguridad. Eso hace un analista de riesgos. Auditorías de sistemas de información e infraestructura. Aquí es donde entra, digamos, más el término hacker, ¿no? Porque en esta área se dedicaría específicamente a analizar sistemas que ya existen, a tratar de encontrarle fallos, no solamente en cuanto a los procedimientos de personal y demás, sino realmente encontrar vulnerabilidades que puedan aprovechar otros para poder afectar. Entonces, estas son las auditorías de sistemas de información y de infraestructura. Y cuando digo infraestructura, me refiero a hardware y me refiero a equipo de comunicaciones. Análisis forense digital es otra de las áreas que puede hacer un especialista en ciberseguridad. Seguramente han visto alguna serie o película en donde a través de medios digitales o extrayendo información de computadoras se puede ayudar a esclarecer un crimen o puede servir como evidencia para procesar o para juzgar a un criminal. Bueno, en esto consiste el análisis forense digital. Son las técnicas que se utilizan para recuperar información de las computadoras, por ejemplo, información que ha sido eliminada, historiales de navegación por internet, mensajes enviados, llamadas realizadas, que algo importante para saber aquí es que, por ejemplo, si yo tengo mi computadora y yo elimino un archivo, ese archivo en realidad no ha desaparecido de mi computadora, ese archivo sigue estando allí. Lo único que sucede, por lo cual yo ya no lo puedo ver por los medios tradicionales, es que ya no hay algo que esté apuntando a ese recurso o a ese archivo. Por lo tanto, mi computadora no lo puede encontrar, pero físicamente sigue allí. Mientras no haya otro dato que reemplace exactamente ese espacio de memoria en el disco duro, ese dato va a seguir estando ahí. Por lo tanto, hay herramientas que nos permiten recuperar esos datos y son herramientas que utilizan los analistas forenses digitales. El diseño de sistemas seguros. En la mayoría de las ocasiones, los que nos dedicamos a la ciberseguridad es para tapar hoyos. Es decir, ya hay un problema, entonces hay que solucionarlo. Ya hubo una pérdida económica en la empresa, entonces hay que ver cómo contrarrestar eso o que no vuelva a pasar.
pero hay otra área que es el diseño de sistemas seguros. Es decir, desde que un sistema se va a poner en funcionamiento, lo ideal sería diseñar las técnicas de seguridad adecuadas, desde luego habiendo hecho un análisis de riesgos al respecto, y entonces desde que el sistema se construye ya tiene las técnicas adecuadas de seguridad. Y esto lo comparamos a veces con otras cosas de la vida diaria, por ejemplo un carro. Pensaríamos que nos venderían un carro sin el cinturón de seguridad o sin una bolsa de aire. Son elementos que ya fueron diseñados para darle seguridad al conductor o a los otros pasajeros del carro, por lo tanto ya viene integrada la seguridad en ese sistema llamado carro. No debería ser diferente en el campo de la seguridad informática. Es decir, cuando se construye un sistema de información, cuando se crea nuevo hardware, ya debería tener sus mecanismos de seguridad que van a proteger la información o ese recurso. A eso se refiere el diseño de sistemas seguros. Y es otra área muy interesante de la parte de ciberseguridad. Ahora, la administración de seguridad. Una vez que las empresas ya tienen sistemas, que las empresas ya tienen recursos, entonces alguien tiene que administrar esos sistemas y la seguridad de ellos. Alguien tiene que estar monitoreando, alguien tiene que llevar a cabo acciones si algo sucede. Esa es la parte de administración de seguridad. Y se da tanto a nivel de redes de comunicaciones como a nivel de sistemas de información. El diseño de políticas y planes de contingencia. Tal vez esta parte no es tan técnica, no se requieren tantas habilidades técnicas para realizarla, pero sí se necesita conocer todo el entorno y conocer todos los mecanismos de seguridad que existen. De esta manera se pueden diseñar las políticas adecuadas, por ejemplo, para el personal interno de una organización, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, qué acciones se llevan a cabo bajo ciertas circunstancias. Y los planes de contingencia consisten en, bueno, si llega a pasar algo, si llegamos a perder este recurso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para recuperarnos? A eso se refieren los planes de contingencia. Y otra área que me gustaría mencionar es la investigación, que es a la que yo más me dedico, y que consiste en proponer nuevas técnicas o mejorar técnicas existentes de seguridad. Nos dedicamos a analizar para un área específica de seguridad lo que existe, qué debilidades tiene y cómo lo podemos mejorar. Y entonces actuamos en ese sentido proponiendo nuevas técnicas. ¿En dónde puede trabajar un especialista en ciberseguridad? Puede trabajar en grandes corporativos, pero también en pequeñas empresas. Y cada vez se va a ir viendo más. Les doy un ejemplo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información a nivel federal emite políticas en cuanto a la protección de datos personales que almacenan las empresas o los gobiernos. Muchas de las empresas pequeñas, si pensáramos en las pymes, pues a lo mejor tienen una computadora con una pequeña base de datos o incluso una hoja de Excel en donde guardan información de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados, en donde quizás está la nómina o cuánto gana cada empleado. Esa es información importante, relevante y sensible, pero ellos no tienen idea de cómo proteger esa información. Son empresas pequeñas que quizás no tienen personal de sistemas, mucho menos de seguridad informática, pero ahí hay una oportunidad muy importante. Entonces, no solo para corporativos, sino para las pymes, para que un profesional de ciberseguridad le dé sus servicios para saber cómo proteger esos datos y por lo tanto cumplir con la legislación o las normativas de este país. Desde luego también un área de trabajo para los especialistas de ciberseguridad es la policía cibernética. Yo creo que ya casi sin excepción, o me atrevo a decir que ya todos los gobiernos de los estados en México y desde luego el gobierno federal tiene alguna unidad de policía cibernética o policía digital dentro de sus corporaciones, ya sea de las fiscalías estatales o cuerpos de seguridad pública. ¿Por qué? Porque es muy relevante. Los criminales no han cambiado, solamente ha cambiado la forma o solamente se han incrementado las opciones para llevar a cabo delitos. Y una de estas formas pues son los medios digitales. Por lo tanto, se requiere especialistas en esta área para atender ese tipo de problemas. Desde luego en los gobiernos, ya he hablado previamente de esto, de cómo los gobiernos necesitan especialistas en ciberseguridad. Consultores independientes, desde luego, es decir, un especialista de ciberseguridad no solamente está diseñado para trabajar para alguien, sino que puede trabajar por su cuenta, dando consultorías, asesorando a las empresas, incluso este ejemplo que les ponía de las pymes, dando asesorías a ellas de cómo protegerse. Desde luego otra área de trabajo en la especialidad de ciberseguridad
es como profesores e investigadores. En mi caso es lo que hago en la mayor parte de mi tiempo. Trabajo para una universidad, enseño acerca de seguridad, pero también en la parte de investigación, lo que comentaba hace un momento, nos dedicamos a diseñar sistemas seguros. Nos dedicamos a proponer nuevas técnicas, a entrar en el estado del arte para ver qué existe de esa técnica en ese momento y entonces tratar de aportar algo de conocimiento en ese sentido. Ahora, quizás estén interesados, ustedes que la mayoría son jóvenes, en saber cuánto gana un profesional de ciberseguridad. Es algo que me conviene, me llama la atención, pero voy a salir o voy a escalar en esta sociedad hablando económicamente, que es algo importante para todos nosotros. Bueno, de acuerdo, les voy a dar primero cifras de los Estados Unidos, porque saben que Estados Unidos tiene cifras para todos. Hay gente que hace estudios de todos tipos. Pues bien, hay un portal llamado CyberSeek que se dedica a estudiar la empleabilidad de los especialistas de seguridad o de ciberseguridad. Y entonces ellos clasifican en 7 áreas los puestos relacionados con seguridad de la información, los que se listan aquí. Y esto que se muestra en azul es el salario anual promedio para ellos. Entonces estamos hablando de 96,000, 99,000, 107,000 dólares al año, los cuales no está nada mal, ¿ok? Es decir, se gana bien. Hay el número 7, que es el área a la que yo me dedico como investigador, pues en empleados de una universidad o de un centro de investigación, pues ganan en promedio 110,000 dólares. Algo que llama la atención es que el 80% de estos puestos que están publicados en todos los portales de empleos de Estados Unidos, el 80% pide que el postulante tenga una carrera y el 9% requiere no solamente una carrera, sino un posgrado, que puede ser una maestría o un doctorado, depende del puesto que se esté publicando. Y podemos decir, bueno, eso es en Estados Unidos, allá casi todo el mundo gana bien. Bueno, eso es falso, ¿no? No todo el mundo gana bien, también hay pobreza, pero es una buena oportunidad para los que quisieran desempeñar o tienen la posibilidad de desempeñarse laboralmente allá. Pero aquí en México tampoco está tan mal. Haciendo algunas búsquedas encontré que de acuerdo al portal talent.com, que también hace estudios de empleabilidad aquí en México, resulta que un especialista en ciberseguridad gana aproximadamente, o en promedio, más bien dicho, 40,000 pesos mensuales. ¿Okay? Este no es el límite, recuerden que es el promedio. Conozco especialistas en ciberseguridad que ganan 120, 150,000 pesos mensuales, lo cual en México es un muy buen sueldo. Ahora, ¿qué mecanismos de seguridad son los que se utilizan? Ya hablamos de los riesgos, en qué área se aplica, pero específicamente qué mecanismos de seguridad. Los voy a tocar muy rápidamente. Los clasifiqué en 4 grupos diferentes. Están los mecanismos de control de acceso, que son los que tratan de evitar que alguien ajeno o alguien sin permiso acceda a mis recursos. Y entre estos vamos a encontrar, y todos hemos utilizado un usuario o contraseña, que es el más común. Es muy simple, da cierto nivel de seguridad, pero es apropiado para ciertos entornos que requieren algo ágil. Después hay otros un poco más sofisticados, como son las tarjetas o los tokens. Como tokens me refiero a este tipo de dispositivos, por ejemplo, que nos proveen los bancos para acceder a la banca en línea a través del portal de ese banco, y que luego estos incluso ya se están descontinuando, y ahora estamos utilizando, digamos que tokens a nivel de aplicación en nuestros dispositivos móviles. Y por otro lado están las técnicas biométricas, como la huella dactilar, el iris, la retina, la palma de la mano, muchas otras más, ¿no? Que también nos ayudan a identificarnos y por lo tanto sirven como control de acceso. Otro grupo de mecanismos de seguridad interesantes, y de hecho es en los que yo trabajo más, son los basados en criptografía. La criptografía es la ciencia que trata de tomar datos en claro, los datos originales, y transformarlos, de manera que si alguien acceda a esos datos, no tenga la posibilidad de leerlos. Es decir, son datos ilegibles. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues se logra a través de algunos algoritmos matemáticos, junto con claves criptográficas. Las claves criptográficas no es más que una serie de bits, de preferencia muy grande, para que junto con esta función matemática puedan ocultar la relación del texto original con el texto ya cifrado. Y esta es un área muy interesante y hay diferentes tipos de mecanismos, como criptografía de clave privada, de clave pública. Están las firmas digitales, que ya se utilizan mucho en la actualidad.
Y está la tecnología de blockchain, de la cual ya se habló también en esta mañana. Sus técnicas principales de blockchain, perdón, me regreso aquí un poquito. Los mecanismos principales utilizados en blockchain están basados en técnicas criptográficas. Por otro lado está la seguridad perimetral, es decir, es todo aquello que impide que alguien físicamente, bueno, físicamente es un decir, ¿no? Pero que acceda a nuestros servidores o a nuestra red a través de Internet. Lo que se hace aquí es utilizar mecanismos como firewalls, que pueden ser dispositivos físicos o también los hay a manera de software, que lo que están tratando es de filtrar las comunicaciones entrantes para solo permitir el acceso a quien tiene derecho a acceder. Y finalmente hay otro grupo de mecanismos ya más actuales y seguramente esta es la evolución de la seguridad. Son los mecanismos de seguridad basados en conocimiento. Han escuchado también seguramente del machine learning o del aprendizaje automático, como lo conocemos en español, y esto es tratar de utilizar la inteligencia artificial para aplicarlo en los entornos de seguridad. Entonces, este es un área que va a seguir creciendo, surgió hace unos cuantos años, pero esta es la evolución natural de los sistemas de seguridad. También se le conoce como seguridad cognitiva. ¿Qué conocimientos debería tener en general alguien dedicado a esta área de la ciberseguridad? Desde luego depende específicamente a qué área se quiere enfocar, pero de manera general podemos decir que necesita saber de redes de computadoras, necesita saber un poco de programación al menos, necesita conocer el hardware, necesita conocer de bases de datos, ya que ahí es donde reside la información. Yo le doy mucho énfasis a las bases de datos porque al final son datos o es información lo que nos interesa. Pueden atacar que a través del servidor, la red o lo que sea, pero al final el activo importante de esa empresa no es el servidor ni es la computadora, es la información que está almacenada. Por lo tanto, necesitamos mucho proteger el tema de las bases de datos. Desde luego, conocer un poco de criptografía, especialmente criptografía aplicada, es decir, no tanto saber cómo funciona la matemática detrás de los algoritmos, pero sí saber implementarlos de manera adecuada. Obviamente hay sistemas operativos, que es lo que controla los equipos de cómputo, tanto teléfonos celulares, computadoras, servidores, todo está controlado por software llamado sistema operativo. Y desde luego saber de técnicas en general de protección de datos. Este sería el pool de conocimientos que un especialista en ciberseguridad debería conocer. Por otro lado, necesita ciertas cualidades, lo que algunos le llaman últimamente habilidades blandas. Es decir, aparte de lo técnico, ¿qué otras cosas debería saber un especialista en ciberseguridad? Pues debería tener mucha intuición. Muchas de las áreas de ciberseguridad requieren cierto arte para poder detectar ataques, para poder prevenirlos, etc. Se requiere ser muy dinámico, tener mucha iniciativa, también mucha curiosidad. Esto es algo que hace la diferencia entre un especialista en ciberseguridad, digamos, promedio y uno excelente. La curiosidad que tenga. La capacidad de aprender también. Innovación, creatividad, orientación a resultados. Son otras cualidades muy deseables en este tipo de especialistas. Ahora, ¿qué opciones de estudios académicos existen? Si yo estoy joven y me quiero formar en esta área, ¿qué debería estudiar? Bueno, en México tenemos opciones. Debería empezar obviamente con las bases, como una licenciatura que sería como una ingeniería en sistemas computacionales, una ingeniería en tecnologías de información, o incluso si se quiere meter más al área de criptografía o algunos otros temas, pues una licenciatura en matemáticas también sería muy útil para los que tienen ese tipo de habilidades. Después de eso, es solo el comienzo, habría que estudiar algún posgrado para realmente considerarse un experto. En México no existen ahorita, al menos que yo sepa, si acaso una o dos, licenciaturas específicas en seguridad informática. Estos ya más bien son posgrados, es decir, sí necesitan como base primero algo como sistemas computacionales o tecnologías de información y después a través de un posgrado especializarse en seguridad informática. Desde luego en Estados Unidos también hay muchas opciones y pues no se diga en Europa, ¿no? Entonces hay bastantes opciones para irse hacia este camino de la ciberseguridad. Ahora, hay estudios, digamos que académicos rígidos, como son las licenciaturas o los posgrados, pero también muchas empresas buscan que los especialistas en ciberseguridad tengan certificaciones. Y esto significa que un especialista tiene un conocimiento muy profundo en una área específica.
Estas que pongo aquí son algunas de las certificaciones de seguridad más, digamos que más reconocidas a nivel mundial y por las cuales debería optar a alguien de esta área. Y desde luego el aprendizaje autónomo. Nunca puede dejar de aprender alguien que se dedica a un área tecnológica como esta. Mis conclusiones de esta plática, que digamos que fue muy genérica en cuanto a ciberseguridad, pero yo creo que nos sirve para ampliar un poquito el panorama en cuanto a esta área, en cuanto a si tenemos intenciones de dedicarnos o ingresar en esta área, por dónde deberíamos irnos. La ciberseguridad impacta en muchas áreas de nuestra sociedad actual y lo seguirá haciendo. ¿Alguien ha visto o alguien ha reflexionado que el presupuesto en una empresa, el presupuesto para ciberseguridad es muy pequeñito hasta que le sucede algo grave a esa empresa relacionado con la seguridad? Entonces su presupuesto dedicado a la seguridad aumenta grandemente. Esto es un ejemplo que les comento para decir que los problemas de seguridad seguirán aumentando a medida que nuevas tecnologías vayan emergiendo. El tema que comentaba hace un momento del Internet de las Cosas es un ejemplo de esto, de cómo en algún momento yo no podré o yo no voy a querer tomar decisiones por mí mismo, sino que le voy a decir a mi teléfono, dime a dónde quiero ir a cenar mañana, con quién y qué quiero pedir. Y que entonces mi teléfono me conteste eso, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la invasión a mi privacidad. Esto tiene mucho que ver con que los dispositivos están captando cosas, ¿no? Es un tema muy interesante la seguridad y las técnicas que existen, pero algo muy importante que no se suele hablar es qué puedo hacer personalmente para protegerme. Yo, que no soy del área de ciberseguridad y que no pretendo serlo, ¿qué hago para proteger mi propia privacidad, para proteger mi vida y la de mi familia, ¿no? Entonces, es un área interesante que debemos de reflexionar, porque cada vez nuestras vidas están más expuestas a ser infiltradas o hackeadas de alguna manera, ¿no? Es un área profesional que demanda altas capacidades intelectuales, eso es cierto. No significa que haya personas que no pueden entrar a esta rama. Eso no quiero decir esa parte, pero sí exige mucho esfuerzo intelectual, el estar detectando problemas de seguridad y sobre todo el tratar de resolverlos, el estar en esa parte de la cancha de los buenos para defendernos de esos malos que son muy capaces, requiere un gran esfuerzo intelectual. Entonces, a través del estudio esto se puede lograr. Y además hay una constante evolución. A medida que van saliendo nuevos ataques, pues también tiene que haber nuevas contramedidas. Por lo tanto, es un área de estudio que no termina, no tiene fin. Está en constante evolución. Y bueno, con esto quiero terminar. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Víctor. Me da mucho gusto que nos haya acompañado aquí este día en la Expo UTEC. Y bueno, hay dos preguntas que nos hicieron en redes sociales. Una dice, ¿cómo detectar ataques a tiempo? Ok, es una de las áreas que comenté, ¿no? Esto es muy deseable. Nadie quiere llegar a un punto como de manera individual o como empresas o gobiernos, nadie quiere llegar a un punto en el que ya se perdió algo que causa mucho impacto. Entonces, es importante la parte de detectar ataques a tiempo, pero es más importante todavía la de prevenir esos ataques. Son dos áreas diferentes de estudio, ¿no? La prevención de ataques y la detección de ataques que pueden ir de la mano, pero cómo hacerlo a través depende del entorno obviamente, pero a través de técnicas de monitoreo. Eso es importante, especialmente para detectar, tiene que haber monitoreo constante. Y hay herramientas automatizadas, no significa que una persona tenga que estar frente a un monitor siempre viendo a ver qué pasa en nuestra red. Hay herramientas automatizadas que nos pueden dar alertas de cuando algo se sale de la normalidad. Esta parte que les hablaba al final de la seguridad cognitiva o seguridad basada en conocimiento tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con que las computadoras sean capaces de aprender de ataques pasados
para entonces conocer cuando se está presentando un nuevo ataque y generar alertas para que las personas entonces puedan actuar. De acuerdo. Y la otra pregunta es, ¿qué controles deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales? Pues más o menos se parece, ¿verdad? Sí, se parece bastante, ¿no? Otra vez, depende mucho el escenario. Por ejemplo, si yo pensara solamente en la seguridad en mi hogar, pues obviamente para empezar la contraseña de mi internet debería ser una contraseña fuerte, de otra manera cualquiera podría acceder a ella. Y a veces pensamos, pues no importa que accedan a mi red, si el vecino accede y le comparto internet está bien, ¿no? Mientras no me perjudique en cuanto a la disponibilidad. Pero no, el problema real es que si alguien tiene acceso a mi internet, también tiene acceso a los dispositivos, a mis dispositivos que están conectados a esa red. Por lo tanto, pueden entrar y robar datos de mis dispositivos. Entonces, eso es a nivel personal. Y pues ya a nivel organización, ahí sí depende del contexto, son las medidas que se deberían de tomar para evitar estos ataques. De acuerdo. Y bueno, doctor, si alguien desea contactarlo para dudas, preguntas, alguna consultoría, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, mi correo electrónico es victor.morales, me parece que aquí está en la última diapositiva, es victor.morales@uacj.mx y con mucho gusto podemos atender cualquier duda de cualquier tipo. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues por parte de UTEC le vamos a dar el agradecimiento y un reconocimiento por habernos apoyado y por su valiosa aportación de conocimiento y experiencias compartidas a la comunidad a través de la conferencia Ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un gusto. Y mostramos. Okay. ¿Listo? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Es un tema que a mí me daba muchísima curiosidad y que he aprendido muchísimo y seguramente todas las personas que nos están viendo también se llevan mínimo el conocimiento que necesitan para empezar a investigar todavía más a fondo. Estoy segura de que todos se van con mucha curiosidad. Ahora me toca invitarlos y compartirles un video que es muy emocionante para todos nosotros porque de hecho de una forma se puede relacionar con el tema que acabamos de conocer de la ciberseguridad. No sé si algunos de ustedes han escuchado del Centro de Inteligencia Artificial de Ciudad Juárez, que es un espacio que está donde se encontraba el que conocemos como el Exhipódromo. Los vamos a dejar con este video antes de empezar la siguiente conferencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Tania. Gracias.